Algunas noches, Elliot Harper se quedaba despierto preguntándose si le había fallado por completo a su hijo. El divorcio se había llevado todo: su hogar, su negocio y, lo peor de todo, la chispa brillante en los ojos de Mason, de 10 años. Moverse a la vieja casa de su difunto abuelo en la zona rural de Virginia se sintió como admitir la derrota. Pero era todo lo que les quedaba. El lugar necesitaba trabajo, pero tal vez ellos también lo necesitaban. Cuando Mason encontró la puerta oculta detrás de la casa, cubierta por años de enredaderas, esperaban un simple refugio para tormentas. En cambio, descubrieron un búnker olvidado lleno de inventos increíbles, planos para sistemas de energía limpia, prototipos décadas adelantados a su tiempo y diarios que mostraban un trabajo que valía millones. Su tranquilo abuelo había estado escondiendo innovaciones de nivel genio que podrían cambiarlo todo. Pero ¿qué hizo que un inventor brillante escondiera el trabajo de su vida del mundo? Antes de que volvamos a la historia, cuéntanos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana he guardado algo extra especial para ti. El sol de la mañana se filtraba a través de las polvorientas ventanas de la vieja granja de Samuel Harper, proyectando largas sombras sobre los pisos de madera que crujían con cada paso. Elliot estaba en la cocina, con una taza de café en la mano, viendo a su hijo Mason picotear su cereal mientras miraba por la ventana el ondulado paisaje rural de Virginia. Habían pasado 3 semanas desde que se mudaron, y el silencio entre ellos todavía se sentía más pesado que el húmedo aire de agosto. No siempre había sido así. Apenas 2 años antes, Mason había sido el tipo de niño que hacía 100 preguntas al día, que construía elaboradas ciudades de Lego y explicaba sus complejos sistemas de transporte con la seriedad de un planificador urbano. Sentía curiosidad por todo: por qué los pájaros volaban en formación, cómo los puentes se mantenían en pie, qué hacía que el trueno sonara de esa manera. Elliot solía bromear diciendo que su hijo se convertiría en ingeniero o volvería loco a uno con sus preguntas. Luego vino el divorcio. Sarah, su ex esposa, había querido más de lo que Elliot podía darle. Más atención, más ambición, más de todo, excepto el amor estable y confiable que él pensaba que le había estado dando. Cuando Harper Construction comenzó a perder clientes frente a empresas más grandes con ofertas más bajas, el estrés había carcomido su matrimonio como las termitas en la madera vieja. Las discusiones se volvieron más fuertes, los silencios más fríos, hasta que una mañana Sarah anunció que iba a aceptar un trabajo en Seattle y quería que Mason se fuera con ella. La batalla por la custodia fue brutal. Abogados, mediadores, fechas en la corte que se extendieron por meses. Elliot luchó por su hijo con todo lo que tenía, gastando dinero que no tenía en honorarios legales, mientras veía cómo su negocio de construcción se desmoronaba sin su atención. Al final, había ganado la custodia compartida, pero Mason eligió quedarse con él a tiempo completo cuando la nueva vida de Sarah en Seattle resultó ser demasiado diferente, demasiado lejos de todo lo que el niño había conocido. Para entonces, el daño estaba hecho. Mason se había retraído en sí mismo, construyendo muros que parecían más altos cada día. Las preguntas se detuvieron. Las ciudades de Lego acumularon polvo. El chico brillante y curioso que Elliot recordaba se sentía como un fantasma rondando su estrecho apartamento. Cuando llegó la carta del abogado de la herencia sobre la casa del abuelo Samuel, Elliot casi la tiró. Apenas había conocido al anciano. Solo unas pocas visitas incómodas durante su infancia. Sentado en esta misma cocina, mientras su abuelo se movía por ahí, hablando en oraciones cortas sobre el clima y los cultivos. Samuel Harper había sido un misterio envuelto en camisas de franela y botas de trabajo. Un hombre que parecía contento de desvanecerse en el fondo de cada reunión familiar. Pero la casa estaba apagada y las 40 acres venían con ella. Después de perder su hogar en el acuerdo de divorcio y enfrentarse al desalojo de su apartamento, se sintió como una providencia. Mason no había dicho mucho cuando Elliot le dijo que se mudaban a Virginia. Solo asintió y volvió a su libro. El viaje desde Maryland había sido tranquilo. El rostro de Mason pegado a la ventana mientras serpenteaban por caminos cada vez más rurales. Cuando finalmente se desviaron hacia el camino de grava, ambos se quedaron mirando la granja de 2 pisos en silencio. El revestimiento blanco de tablillas se había desgastado a un color gris,
Un porche que rodeaba la casa se combaba ligeramente en el lado izquierdo. Las persianas que alguna vez fueron verdes ahora estaban descoloridas al color de la salvia vieja. Detrás de la casa, colinas ondulantes se extendían hacia una línea de árboles que parecía algo salido de una pintura. Necesita trabajo, había dicho Elliot, más para sí mismo que para Mason. Todo necesita trabajo, respondió Mason. Las primeras palabras que había pronunciado en 2 horas. El interior había sido una cápsula del tiempo. Muebles de la década de 1970, electrodomésticos que zumbaban con la edad, papel tapiz en los dormitorios que contaba historias de décadas pasadas, pero estaba limpio, sorprendentemente bien mantenido, como si Samuel se hubiera estado preparando para su llegada. La nevera estaba vacía, pero la energía funcionaba, el agua corría clara y el viejo horno de aceite en el sótano parecía listo para el invierno. Elliot había pasado la primera semana haciendo listas. ¿Qué necesitaba atención inmediata? ¿Qué podía esperar? ¿Qué podría estar más allá de su presupuesto actual? Los escalones del porche eran sólidos, pero necesitaban tablas nuevas. El grifo de la cocina goteaba. 3 ventanas arriba tenían cristales sueltos. Cosas pequeñas, cosas manejables. El tipo de trabajo que lo hacía sentirse útil de nuevo. Mason había reclamado el dormitorio en la parte delantera de la casa, el que tenía ventanas que daban a las colinas. Había desempacado sus libros y los había colocado en los estantes empotrados con la misma precisión cuidadosa que una vez había usado para sus ciudades de Lego, pero no hablaba de la vista ni preguntaba por explorar la propiedad. Simplemente existía en el espacio, educado y distante, como un huésped de la casa, esperando que su vida real comenzara en otro lugar. La habitación del abuelo había sido la más difícil de entrar. Elliot lo había pospuesto durante días, finalmente obligándose a ordenar las modestas pertenencias un lluvioso jueves por la tarde. Ropa donada a la caridad, algunas herramientas viejas movidas al garaje, libros que no revelaban nada sobre el hombre que los había poseído, principalmente manuales técnicos y guías de agricultura. Todo práctico, nada personal. En el cajón inferior de la cómoda, Elliot había encontrado una sola fotografía. Samuel de joven, tal vez de 25 años, de pie junto a una mujer con ojos amables y la nariz de Mason, la abuela de Elliot, que murió antes de que él naciera. En la parte de atrás, alguien había escrito Ellen y Sam, 1952, con lápiz desvanecido. Era el único rastro de sentimentalismo en toda la habitación. Lo más extraño había sido el taller del sótano. No era extraño que existiera. Muchas casas rurales tenían bancos de trabajo y almacenamiento de herramientas. Extraño por lo completo que era. Equipo de grado profesional organizado con precisión militar. Cada herramienta en su lugar. Elliot había pasado las manos por una sierra de mesa que probablemente costaba más que su camioneta, preguntándose cómo un hombre que había vivido tan simplemente había invertido tanto en un taller que aparentemente rara vez usaba. Las herramientas se veían mantenidas, pero rara vez tocadas, como si Samuel se hubiera estado preparando para proyectos que nunca llegaron. «Papá, ven a ver esto». La voz de Mason desde afuera sacó a Elliot de su café y sus recuerdos. Encontró a su hijo detrás de la casa, donde la tierra se inclinaba suavemente hacia un arroyo que marcaba el límite de la propiedad. Mason estaba de pie cerca del viejo roble, señalando algo parcialmente escondido por años de enredaderas y hiedra de Virginia. «¿Qué es?», preguntó Elliot, acercándose. «Creo que es una puerta». Elliot apartó parte de la vegetación y sintió que se le cortaba la respiración. Mason tenía razón. Incrustada en lo que parecía una pequeña colina, había una pesada puerta de madera pintada de verde décadas atrás, pero ahora desgastada a un color gris. Herrajes de bronce, deslustrados, pero sólidos. Parecía que conducía a una bodega de raíces o tal vez a un viejo refugio para tormentas. «¿Deberíamos abrirla?», preguntó Mason, y Elliot escuchó algo en la voz de su hijo que no había oído en meses. Curiosidad, interés, la primera chispa del chico que solía ser. «Déjame buscar algunas herramientas», dijo Elliot. «Esto podría llevar algo de trabajo». Les tomó 20 minutos despejar suficientes enredaderas para alcanzar el asa correctamente. La puerta era más pesada de lo que parecía, hinchada por la humedad y la edad, pero cuando Elliot se apoyó en ella, las bisagras gimieron y cedieron. El aire fresco se precipitó, llevando aromas de tierra y metal y algo más, algo que le recordaba al taller del sótano de su abuelo.
Mason ya había sacado la linterna de su teléfono y estaba mirando en la oscuridad más allá de la entrada. «Papá», dijo, su voz apenas un susurro, «esto no es una bodega de raíces». Elliot miró por encima del hombro de su hijo y sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Escalones de piedra conducían a lo que era claramente un espacio mucho más grande que cualquier simple área de almacenamiento. El haz de luz de Mason captó el borde de lo que parecía un banco de trabajo, la esquina de algo que podría haber sido un archivador, y a lo largo de la pared del fondo, la silueta clara de lo que solo podía describirse como equipo sofisticado. «Quédate cerca», dijo Elliot, tomando la mano de Mason por primera vez en meses. «Vamos a ver qué escondía tu bisabuelo». Descendieron juntos al mundo secreto de Samuel Harper. Ninguno de ellos imaginaba que estaban a punto de descubrir no solo un búnker, sino un legado que cambiaría todo lo que creían saber sobre la familia, sobre la herencia y sobre el hombre tranquilo que había vivido por encima de todo, manteniendo los secretos más extraordinarios enterrados bajo la vida más ordinaria. Lo primero que les impactó fue el tamaño. Esto no era un simple sótano o un refugio para tormentas. Era un complejo de habitaciones excavadas en la ladera de la colina, con luces eléctricas que aún funcionaban y aire que se movía a través de sistemas de ventilación ocultos. La cámara principal se extendía hacia la oscuridad, más allá de lo que su luz podía alcanzar, llena de bancos de trabajo, equipo y archivadores organizados con la misma precisión que Elliot había notado arriba. Mason se movió hacia uno de los bancos de trabajo, su haz de linterna bailando sobre lo que parecían planos pesados con piedras. «Papá, mira esto». Elliot se unió a él y se encontró mirando dibujos técnicos diferentes a cualquier cosa que hubiera visto. Sistemas de energía limpia, dispositivos de purificación de agua, innovaciones agrícolas. Todo dibujado con el detalle meticuloso de alguien que entendía no solo la teoría, sino la aplicación práctica. En la parte inferior de cada plano, con la cuidadosa letra de Samuel, Proyecto Génesis, fase 1. ¿Quién era él?, susurró Mason, pasando el dedo por el borde de un dibujo que parecía décadas adelantado a cualquier cosa que Elliot había visto en revistas de ingeniería moderna. «No lo sé», admitió Elliot, recogiendo lo que parecía un diario encuadernado en cuero de la esquina del banco de trabajo. «Pero creo que estamos a punto de descubrirlo». El diario se abrió en una página con fecha de hace 40 años, llena de la letra precisa de Samuel. «El mundo no está listo para lo que he descubierto. Quizás nunca lo esté, pero algún día, cuando la necesidad sea lo suficientemente grande, alguien encontrará este trabajo y entenderá lo que debe hacerse. Ruego que tengan la sabiduría para usarlo bien y el coraje para protegerlo de aquellos que lo usarían mal». Mason miró a su padre con los ojos más brillantes que había tenido desde antes del divorcio. «Lo dejó para nosotros, ¿verdad? Nos dejó todo esto para nosotros». Elliot cerró el diario y miró alrededor del vasto espacio subterráneo que contenía más misterios que respuestas, sintiendo algo que no había sentido en 2 años: esperanza. No solo por la seguridad financiera que estos inventos podrían representar, sino por la chispa que regresaba a los ojos de su hijo, por el propósito que podrían encontrar juntos al proteger y comprender el legado oculto de Samuel. «Sí», dijo, abrazando a Mason. «Creo que sí». A la mañana siguiente, Mason se levantó antes del amanecer, vestido y esperando junto a la puerta de la cocina con una linterna en una mano y un cuaderno en la otra. Elliot lo encontró allí a las 6:08 a.m., rebotando ligeramente sobre los dedos de los pies con una energía apenas contenida. «¿Podemos volver a bajar?», preguntó Mason antes de que Elliot siquiera hubiera comenzado a hacer el café. «Quiero ver todo». Era el mayor entusiasmo que Mason había mostrado por algo desde el divorcio, y Elliot no iba a desperdiciarlo. Desayunaron rápidamente. Mason, de hecho, terminó su cereal por primera vez en semanas, y se dirigieron de nuevo a la puerta oculta detrás del roble. A la luz del día, el búnker reveló aún más complejidad. Lo que habían pensado que era una sola habitación grande era en realidad una red de cámaras conectadas por pasillos de piedra. El taller principal ocupaba el espacio central, pero habitaciones más pequeñas se ramificaban como radios de una rueda. Una parecía ser una biblioteca, estantes llenos de manuales técnicos y revistas científicas. Otra contenía lo que parecía equipo de prueba. Una tercera estaba llena de prototipos y dispositivos parcialmente terminados. «Es como si estuviera dirigiendo su propia instalación de investigación aquí abajo», dijo Elliot,
examinando lo que parecía ser un sofisticado sistema de ventilación integrado en las paredes de piedra. Mason había reclamado el banco de trabajo principal como su territorio, examinando cuidadosamente cada plano con la intensidad enfocada que una vez había aplicado a sus manuales de instrucciones de Lego. «Papá, mira este», gritó, extendiendo una hoja grande sobre la superficie de trabajo. Elliot se unió a él y sintió que se le cortaba la respiración. El plano mostraba un dispositivo de recolección solar diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. No los paneles planos familiares que se estaban volviendo comunes en los tejados, sino una matriz tridimensional que parecía diseñada para capturar y enfocar la luz solar con una eficiencia increíble. Las especificaciones técnicas cubrían 3 hojas adicionales llenas de cálculos que le daban vueltas a la cabeza. «Esto parece algo del futuro», dijo Elliot, pasando el dedo por los detallados esquemas. «Mira la fecha», dijo Mason, señalando la esquina del plano. 1983. Elliot se quedó mirando los números, tratando de procesar su significado. «Mason, esta tecnología tiene 40 años. Si estas especificaciones son precisas, haría que los paneles solares modernos parecieran juguetes», terminó Mason, con la voz llena de asombro. «Papá, ¿qué pasa si todos estos inventos son así? ¿Qué pasa si el bisabuelo Samuel estaba inventando cosas décadas antes que nadie?» Pasaron la mañana catalogando lo que podían entender. Sistemas de purificación de agua que parecían imposiblemente deficientes. Dispositivos agrícolas que prometían revolucionar la agricultura. Soluciones de almacenamiento de energía que abordaban problemas que los ingenieros apenas comenzaban a enfrentar en la actualidad. Cada plano estaba fechado, y cada fecha precedía a innovaciones modernas similares por décadas. «¿Cómo es esto posible?», se preguntó Elliot en voz alta, examinando un diseño para turbinas eólicas que se veían mucho más avanzadas que cualquier cosa actualmente en producción. Mason se había movido al área de prueba donde descubrió prototipos reales, versiones a pequeña escala de algunos de los dispositivos de los planos construidos con materiales que debieron ser de vanguardia para su época, pero ahora se veían casi primitivos. Sin embargo, cuando activó un interruptor en lo que parecía ser un colector solar en miniatura, inmediatamente comenzó a generar suficiente electricidad para encender una pequeña bombilla. «Papá, funciona. Realmente funciona». Elliot se unió a él en la estación de prototipos, observando la demostración con un asombro creciente. El dispositivo era claramente de décadas atrás. Sin embargo, funcionaba sin fallas, produciendo energía con una eficiencia que parecía imposible para su tamaño y aparente edad. «Necesitamos entender lo que estamos viendo aquí», dijo Elliot, su mente de gestión de construcción cambiando automáticamente al modo de evaluación. «Si estos inventos son tan avanzados como parecen, si realmente funcionan como sugieren estos planos, seríamos ricos», dijo Mason simplemente. «No se trata del dinero», respondió Elliot, y luego hizo una pausa. «Bueno, no solo del dinero, Mason. Si tu bisabuelo realmente desarrolló esta tecnología hace 40 años, podría cambiarlo todo. Energía limpia, purificación de agua, producción de alimentos. Estos no son solo inventos, son soluciones a problemas con los que el mundo entero está luchando». Mason asintió seriamente, entendiendo más de lo que sus 10 años podrían sugerir. «¿Pero por qué no se lo contó a nadie? ¿Por qué mantenerlo todo en secreto aquí abajo?». Esa pregunta atormentó a Elliot mientras continuaban su exploración. En una de las cámaras laterales encontraron archivadores llenos de notas de investigación, correspondencia y lo que parecían ser documentos legales. Los papeles revelaron una imagen de Samuel Harper que no se parecía en nada al hombre tranquilo y poco notable que Elliot recordaba. Títulos avanzados de ingeniería del MIT y Caltech. Patentes presentadas y luego misteriosamente retiradas. Correspondencia con grandes corporaciones que parecía terminar abruptamente. Y subyaciendo a todo, una creciente sensación en las notas de Samuel de que había elegido deliberadamente la oscuridad sobre el reconocimiento. «Escucha esto», dijo Elliot, leyendo una carta fechada en 1985 a un tal señor Charles Morrison de Morrison Industries. «Después de una cuidadosa consideración, he decidido retirar mi oferta de licenciar la tecnología de recolección solar que discutimos.
Eventos recientes me han convencido de que el mundo aún no está listo para innovaciones de esta magnitud. Devolveré su pago por adelantado y pido que destruya todos los materiales relacionados con nuestras negociaciones. ¿Los rechazó?, preguntó Mason, levantando la vista de un prototipo que había estado examinando. No solo a ellos, hay docenas de cartas como esta. Empresas, agencias gubernamentales, instituciones de investigación, todos querían sus inventos, y él les dijo que no a todos. Mason se unió a él en el archivador, sacando otra carpeta. Tal vez nos diga por qué aquí. La carpeta contenía diarios personales, y leerlos se sintió como espiar la mente brillante y atormentada de un hombre. Samuel escribía sobre la responsabilidad que conllevaba la tecnología revolucionaria, sobre el miedo a que sus innovaciones pudieran usarse para el mal en lugar del bien. Describió la presión de las agencias gubernamentales que querían militarizar sus sistemas de energía, de las corporaciones que querían monopolizar su tecnología de purificación de agua, de los inversores que veían ganancias donde él veía potencial humanitario. Cree estos inventos para ayudar a la gente, decía una entrada de 1987, para proporcionar energía limpia a los pobres, agua limpia a los sedientos, mejor comida a los hambrientos. En cambio, todos los que se me acercan quieren usarlos para el poder, para la ganancia, para el control. Comienzo a entender por qué algunos conocimientos deben permanecer ocultos hasta que el mundo sea lo suficientemente sabio como para usarlos correctamente. Las últimas entradas fueron las más reveladoras. Samuel escribía sobre la construcción del búnker, sobre esconder el trabajo de su vida hasta un momento en que pudiera ser descubierto por alguien que entendiera tanto su potencial como su responsabilidad. Escribió sobre su familia, el hijo que se había distanciado, el nieto que apenas conocía, el bisnieto que esperaba que algún día encontrara lo que había dejado atrás. Nos estaba esperando, dijo Mason en voz baja, cerrando el diario. Sabía que encontraríamos esto algún día. ¿Pero por qué nosotros? No sabemos nada de ingeniería avanzada o leyes de patentes. O tal vez sea exactamente por eso, interrumpió Mason, mostrando una sabiduría que sorprendió a su padre. Tal vez no quería que expertos o gente de negocios lo encontraran. Tal vez quería a la familia, a la gente que se preocuparía por hacer lo correcto en lugar de solo ganar dinero. Como para enfatizar las palabras de Mason, escucharon el sonido lejano de un motor de coche subiendo por el camino de grava. Elliot subió los escalones de piedra y miró a través de la rendija en la puerta, viendo un sedán negro detenerse frente a la casa. Un hombre con un traje caro salió, miró alrededor de la propiedad con obvio interés y luego llamó a la puerta principal. Elliot cerró rápidamente la puerta del búnker y le indicó a Mason que se quedara en silencio. Esperaron hasta que oyeron que el coche se iba antes de salir de allí. ¿Quién es?, susurró Mason. No lo sé, respondió Elliot, pero algo en la revisión decidida de la propiedad por parte del hombre me inquieta. Creo que debemos ser muy cuidadosos con a quién le contamos lo que encontramos allí abajo. Esa noche, mientras estaban sentados en la cocina cenando, Mason levantó la vista de su plato con ojos serios. Papá, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Elliot se había estado haciendo la misma pregunta todo el día. Lo responsable sería contactar a expertos, tal vez abogados de patentes o ingenieros que pudieran evaluar adecuadamente los inventos. Pero los diarios de Samuel habían dejado clara su desconfianza hacia tales profesionales. Y algo sobre el misterioso visitante de esa mañana sugería que podrían no ser los únicos interesados en los secretos de la propiedad. Creo, dijo Elliot con cuidado, que necesitamos entender todo lo que hemos encontrado antes de contárselo a alguien más. Necesitamos aprender sobre los inventos de tu bisabuelo, averiguar cómo funcionan y decidir juntos lo que él hubiera querido que hiciéramos con ellos. Mason asintió con aprobación, como si estuviéramos protegiendo su legado. Exactamente así. Mientras recogían después de la cena, Mason preguntó, «Papá, ¿crees que somos las personas adecuadas para esto? ¿Para cuidar todos esos inventos?» Elliot miró a su hijo, realmente lo miró, y vio algo que había estado ausente durante meses: propósito, interés, esperanza. Cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaban, cualesquiera que fueran las decisiones que tendrían que tomar sobre el extraordinario legado de Samuel, al menos las tomarían juntos. Y por primera vez desde el divorcio, eso se sintió como más que suficiente. Creo, dijo Elliot,
que somos exactamente las personas que tu bisabuelo estaba esperando. Durante la semana siguiente, padre e hijo cayeron en una rutina que se sentía más natural que cualquier cosa que hubieran compartido desde antes del divorcio. Cada mañana después del desayuno, se dirigían al búnker oculto, pasando horas explorando, catalogando y tratando de comprender el alcance del trabajo de Samuel. Mason abordó cada descubrimiento con curiosidad científica, documentando cuidadosamente lo que encontraban en un cuaderno que designó como Registro de Inventos del Bisabuelo. Sus entradas eran precisas y reflexivas, mostrando una atención al detalle que le recordaba a Elliot al niño que solía pasar horas perfeccionando sus creaciones de Lego. Sistema de purificación de agua número 3, escribió Mason, con la lengua asomando ligeramente por la concentración. Utiliza algún tipo de filtro mineral más un campo electromagnético para limpiar el agua. Papá dice que los dibujos parecían que podrían hacer que el agua sucia del estanque fuera segura para beber. Los planos de purificación de agua eran particularmente impresionantes. A diferencia de los sistemas de filtración modernos que dependían de costosos filtros de repuesto o tratamientos químicos complejos, los diseños de Samuel parecían usar materiales naturales de una manera que era a la vez elegante y sostenible. El componente electromagnético estaba más allá de lo que Elliot había visto, pero los principios básicos parecían sólidos. Si esto realmente funciona, dijo Elliot, estudiando las especificaciones técnicas, podría proporcionar agua limpia a lugares que nunca han tenido acceso a ella. Comunidades rurales, áreas de desastre, naciones en desarrollo. ¿El bisabuelo Samuel lo probó?, preguntó Mason, mirando alrededor del taller en busca de evidencia. Encontraron su respuesta en una de las cámaras laterales donde Samuel había construido lo que parecía ser una instalación de prueba completa. Muestras de agua en frascos etiquetados, algunas turbias con sedimentos y algas, otras cristalinas. Un libro de registro detallaba docenas de pruebas, cada una mostrando mejoras dramáticas en la calidad del agua utilizando el sistema de filtración de Samuel. 15 de julio de 1984, leyó Elliot en voz alta. Agua del arroyo contaminada con escorrentía agrícola. Recuento bacteriano inicial de 15,000 por mililitro. Después de la filtración, indetectable. El sistema procesó 500 galones sin disminución de la eficiencia. Mason había descubierto el prototipo de filtración real, un dispositivo del tamaño de un maletín grande que zumbaba silenciosamente cuando se activaba. ¿Podemos probarlo? Quiero ver si todavía funciona. Pasaron la tarde haciendo experimentos, alimentando agua turbia del arroyo a través del sistema de Samuel y viendo cómo salía clara e inodora. Según los medidores de monitoreo incorporados, el agua filtrada cumplía o superaba los estándares modernos de pureza. «Esto es increíble», dijo Elliot, llenando un vaso con el agua filtrada del arroyo. Esta tecnología podría ayudar a millones de personas. Su exploración fue interrumpida por un golpe en la puerta principal. A través de la ventana de la cocina, Elliot pudo ver a una mujer de su edad parada en el porche sosteniendo lo que parecía ser un plato de cazuela. «Quédate aquí y sigue trabajando», le dijo a Mason. «Voy a ver quién es». La mujer se presentó como Sarah Chen, la bibliotecaria de la biblioteca del pueblo cercano de Millbrook. Era asiático-americana, probablemente de unos 40 años, con ojos amables detrás de gafas de montura de alambre y el cabello canoso recogido en una práctica cola de caballo. «Les traje una cazuela de bienvenida», dijo, ofreciendo el plato cubierto. «Conocí bastante bien a tu abuelo y quería asegurarme de que tú y tu hijo se estuvieran instalando bien». «Eso es muy considerado», dijo Elliot, aceptando el plato. «¿Le gustaría pasar a tomar un café?» Sarah aceptó, y mientras estaban sentados en la cocina, ella compartió recuerdos de Samuel que pintaban un cuadro diferente al del hombre distante y poco notable que Elliot recordaba. «Él era uno de nuestros clientes más habituales», dijo. «Cada semana venía con una lista de libros muy específicos que quería tomar prestados. Textos de ingeniería avanzada, revistas científicas, patentes, bases de datos, cosas que usualmente teníamos que pedir a través de préstamos interbibliotecarios. Era increíblemente culto, pero nunca hablaba mucho sobre en qué estaba trabajando». «¿Alguna vez mencionó algún invento o proyecto?», preguntó Elliot, tratando de sonar casual.
Sarah consideró y la pregunta cuidadosamente. No directamente, pero había pistas. Se suscribía a docenas de revistas técnicas y hacía copias de ciertos artículos, siempre algo relacionado con la tecnología sostenible o la ingeniería humanitaria. Y hacía muchas preguntas sobre la ley de patentes y la protección de la propiedad intelectual. Hizo una pausa, mirando por la ventana hacia las colinas detrás de la casa. Hubo algo más. Hace unos 5 años, un hombre vino a la biblioteca haciendo preguntas sobre tu abuelo, muy bien vestido. Afirmó ser de alguna empresa de tecnología. Quería saber qué había estado investigando Samuel, qué libros había tomado prestados, ese tipo de cosas. Elliot sintió un escalofrío de reconocimiento. ¿Qué le dijo? Nada, dijo Sarah con firmeza. La privacidad del cliente es sagrada en el trabajo de biblioteca, pero me dio curiosidad. ¿Por qué una empresa de tecnología estaría interesada en los hábitos de lectura de un granjero tranquilo? Comencé a prestarle más atención a Samuel después de eso, y tuve la impresión de que estaba escondiendo algo significativo. Cuando Sarah se fue, Elliot encontró a Mason todavía en el búnker, ahora examinando lo que parecían ser planos de innovación agrícola. Los diseños mostraban sistemas para mejorar la fertilidad del suelo, utilizando combinaciones minerales específicas y campos electromagnéticos controlados. «Papá, mira esto», dijo Mason, señalando una serie de fotografías de antes y después adjuntas a los planos. El bisabuelo Samuel probó esto en cultivos reales. Las fotografías eran notables. Comparaciones lado a lado de plantas cultivadas con y sin el sistema de mejora del suelo de Samuel mostraban diferencias dramáticas en tamaño, salud y rendimiento. Según la documentación, su sistema podría aumentar la producción de cultivos hasta en un 300%, mientras mejoraba la salud del suelo con el tiempo. Esto podría acabar con el hambre, dijo Mason simplemente, entendiendo las implicaciones con una claridad sorprendente. Podría, asintió Elliot, pero también explica por qué ese hombre estaba haciendo preguntas en la biblioteca. Tecnología como esta valdría millones, terminó Mason, tal vez cientos de millones. Se quedaron en silencio por un momento, rodeados de inventos que podían cambiar el mundo, ambos comenzando a comprender la enorme responsabilidad que habían heredado. «Papá», dijo Mason en voz baja, ¿vamos a poder proteger todo esto? ¿Qué pasa si más personas como ese hombre vienen a buscarlo? Elliot miró a su hijo, viendo no al niño retraído y derrotado que apenas había hablado durante meses, sino a una persona joven lidiando con preguntas que desafiarían a adultos del doble de su edad. Mason estaba madurando rápidamente, obligado por las circunstancias a enfrentar complejidades mucho más allá de sus años. «No lo sé», admitió Elliot, «pero creo que lo primero que debemos hacer es entender exactamente lo que tenemos aquí. Cada invento, cada prototipo, cada documento. Necesitamos saber lo que creó tu bisabuelo antes de decidir qué hacer con él». Mason asintió seriamente. «Como hacer un inventario completo». «Exactamente. Y luego tal vez necesitemos encontrar personas en las que podamos confiar para que nos ayuden. Personas que entiendan tanto la tecnología como la responsabilidad que conlleva». Mientras subían a la casa para cenar, Mason preguntó, «¿Crees que el bisabuelo Samuel sabía que esto sucedería? ¿Que tendríamos que tomar este tipo de decisiones?» Elliot pensó en los diarios que habían leído, en la cuidadosa documentación de Samuel y en su obvia planificación para el futuro. «Creo que sabía exactamente lo que sucedería, y creo que confió en nosotros para que descubriéramos lo correcto». «Sin presión», dijo Mason con una ligera sonrisa, la primera sonrisa genuina que Elliot había visto en su hijo en meses. «Sin presión en absoluto», respondió Elliot, revolviéndole el pelo a Mason. «Solo el futuro de la energía limpia, la purificación del agua y la agricultura global dependiendo de nuestras decisiones». Ambos se rieron, y por un momento, el peso de su descubrimiento se sintió manejable. Se tenían el uno al otro, tenían tiempo para aprender y planear, y tenían la sabiduría de un hombre brillante que había pasado décadas preparándose para este momento. Cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaban, los enfrentarían juntos. El verdadero alcance del complejo subterráneo de Samuel se reveló gradualmente como una excavación arqueológica al revés. Lo que inicialmente habían pensado que era un solo búnker resultó ser una sofisticada instalación de varios niveles que se extendía profundamente en la ladera de la colina. Mason descubrió la entrada al nivel inferior,
mientras examinaba lo que había asumido que era un simple armario de almacenamiento. Detrás de una pared falsa, escalones de piedra descendían a un segundo complejo de habitaciones que hacía que el nivel superior pareciera simple en comparación. «Papá, tienes que ver esto», gritó Mason desde abajo, su voz haciendo un eco extraño en el espacio expandido. Elliot descendió la estrecha escalera y emergió en una cámara que le quitó el aliento. Esto no era solo un taller. Era un laboratorio y una instalación de fabricación totalmente equipada, herramientas de precisión, equipo de prueba y lo que parecían ser capacidades de producción a pequeña escala para construir los prototipos que Samuel había diseñado. ¿Cómo se lo pudo permitir?, se preguntó Elliot en voz alta, examinando el equipo que debió costar cientos de miles de dólares. La respuesta llegó en otro archivador. Este contenía registros financieros que pintaban un cuadro de planificación cuidadosa que abarcaba décadas. Samuel no solo había sido un inventor, había sido un inversor estratégico que usó patentes tempranas y trabajo de consultoría para financiar su instalación de investigación subterránea. Los registros mostraban ingresos modestos pero constantes de varias fuentes, todo canalizado hacia el equipo y los materiales para su laboratorio oculto. Mason se había sentido atraído por lo que parecía ser un área de prueba agrícola, donde Samuel había creado entornos de crecimiento controlados para probar sus sistemas de mejora del suelo. Incluso décadas después, parte del aparato aún funcionaba, manteniendo niveles específicos de temperatura y humedad en cámaras de cultivo cerradas con vidrio. «Mira estas notas», dijo Mason, sosteniendo un libro de registro lleno de las cuidadosas observaciones de Samuel. Estaba probando diferentes combinaciones de minerales y frecuencias electromagnéticas para ver cuáles ayudaban a las plantas a crecer mejor. Los prototipos de innovación agrícola eran quizás los más inmediatamente impresionantes de los inventos de Samuel. A diferencia de los sistemas de energía y agua que requerían un conocimiento de ingeniería complejo para apreciarlos por completo, la mejora del crecimiento de las plantas era visualmente obvia. Las fotografías mostraban verduras y granos que no solo eran más grandes de lo normal, sino que parecían más saludables y robustos. Según esto, dijo Elliot, leyendo la documentación de Samuel, su sistema no solo aumenta el rendimiento, en realidad mejora el contenido nutricional de los cultivos, mayores niveles de proteínas en los granos, más vitaminas en las verduras, mejor absorción de minerales en el suelo. ¿Realmente podría ayudar a alimentar a más personas?, preguntó Mason. Si estos resultados son precisos, podría revolucionar la agricultura, especialmente en lugares donde la calidad del suelo es deficiente o donde las condiciones climáticas dificultan la agricultura. Su exploración fue interrumpida por el sonido de un vehículo en el camino de entrada, no el familiar estruendo del camión de correos o la furgoneta de UPS, sino el suave ronroneo de un motor caro. Elliot subió al nivel superior y miró a través de la rendija en la puerta, viendo un sedán de lujo plateado estacionarse cerca de la casa. El mismo hombre bien vestido de la semana anterior emergió, pero esta vez no estaba solo. Una mujer con un traje de negocios se unió a él, y ambos caminaron por la propiedad con un propósito obvio, tomando fotografías y haciendo notas. «Quédate en silencio», susurró Elliot a Mason, quien lo había seguido por las escaleras. Vieron cómo los visitantes examinaban el exterior de la casa, prestando especial atención al área alrededor del roble donde estaba oculta la entrada del búnker. El hombre señaló hacia el árbol y le dijo algo a la mujer que la hizo asentir y tomar notas adicionales. Después de 20 minutos de examen sistemático, los visitantes volvieron a su coche y se marcharon, pero no antes de que la mujer dejara una tarjeta de visita metida en la puerta principal. Elliot esperó hasta que el coche estuvo completamente fuera de la vista antes de recoger la tarjeta. Marcus Webb, especialista senior en adquisiciones, Webb Development Solutions, leyó en voz alta. Había dejado una nota en la parte de atrás. «Señor Harper, represento a partes interesadas en discutir el potencial de desarrollo de la propiedad de su abuelo. Por favor, llame cuando le sea conveniente. Oportunidad sensible al tiempo». «¿Potencial de desarrollo?», preguntó Mason. «Creo que saben sobre el búnker», dijo Elliot sombríamente. «O al menos sospechan que hay algo aquí que vale la pena encontrar». Pasaron el resto del día realizando un inventario más sistemático del trabajo de Samuel, impulsados ahora por la urgencia y la curiosidad. Los sistemas agrícolas eran solo el comienzo.
El nivel inferior contenía prototipos y planos para docenas de otras innovaciones, tecnologías avanzadas de baterías, sistemas de procesamiento atmosférico, incluso diseños tempranos para lo que parecía ser equipo de restauración ambiental. Es como si estuviera tratando de resolver todos los principales problemas que enfrenta la humanidad, observó Mason, mirando la lista maestra que habían compilado. Tal vez lo estaba, respondió Elliot, y tal vez sea exactamente por eso que lo mantuvo todo oculto. Esa noche, Sarah Chen pasó para ver cómo se estaban instalando. Lo estamos haciendo bien, dijo Elliot, y luego decidió arriesgarse. Sarah, mencionaste a ese hombre que vino a la biblioteca haciendo preguntas sobre mi abuelo. ¿Puedes describirlo? Bueno, traje caro, modales muy suaves. Afirmó ser de una empresa de tecnología, pero no me dio ningún detalle sobre cuál o por qué estaban interesados. ¿Por qué lo preguntas? Elliot describió las visitas de Marcus Webb y Sarah se quedó en silencio por un largo momento. Suena como el mismo hombre, dijo finalmente. Elliot, creo que deberías saber. Después de su primera visita, hice mi propia investigación. No pude encontrar ningún registro de una empresa que coincidiera con la descripción que me dio. Y cuando intenté verificar sus credenciales, los números de teléfono que dejó habían sido desconectados. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que seas muy cuidadoso. Hay algo en toda esta situación que no se siente bien. Tu abuelo era un hombre reservado, pero también era extremadamente inteligente. Si guardaba secretos, probablemente tenía buenas razones. Después de colgar, Elliot encontró a Mason en la cocina trabajando en la tarea de matemáticas con un enfoque inusual. El cambio en su hijo en las últimas 2 semanas fue notable. El niño retraído y apático había sido reemplazado por alguien comprometido y con un propósito. Papá, dijo Mason, levantando la vista de sus hojas de trabajo, he estado pensando en esas personas que vinieron hoy. ¿Qué pasa con ellos? Si saben sobre los inventos del bisabuelo Samuel, y si los inventos son realmente tan valiosos como creemos que son, entonces estamos en problemas, ¿verdad? Elliot se sentó frente a su hijo, impresionado de nuevo por la madura comprensión de Mason de su situación. Podríamos estarlo, pero tenemos ventajas que ellos no conocen. ¿Cómo qué? Como el hecho de que realmente entendemos lo que tu bisabuelo estaba tratando de lograr. Esos planos y prototipos no son solo tecnología valiosa, son su visión para un mundo mejor. Cualquiera que solo quiera explotarlos para obtener ganancias se perderá la parte más importante. Mason asintió seriamente. La parte humanitaria. Exactamente. Y creo que eso va a marcar toda la diferencia cuando decidamos qué hacer a continuación. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Elliot miró a su hijo, este niño que había encontrado un propósito y confianza al proteger el legado de su bisabuelo, y tomó una decisión que se sintió a la vez aterradora y absolutamente correcta. Vamos a encontrar personas que compartan la visión de tu bisabuelo, ingenieros, científicos y abogados que se preocupen más por ayudar a la gente que por ganar dinero. Vamos a construir un equipo en el que podamos confiar. ¿Como si estuviéramos reuniendo a los Vengadores?, preguntó Mason con una sonrisa. Exactamente así, respondió Elliot. Pero en lugar de salvar al mundo de los extraterrestres, vamos a salvarlo de las corporaciones que convertirían la tecnología que cambia el mundo en solo otra forma de hacer que los ricos sean más ricos. Mason cerró su tarea y miró a su padre con ojos que contenían tanto determinación como confianza. ¿Cuándo empezamos? Mañana, dijo Elliot. Lo primero mañana, empezamos a reclutar a nuestro equipo. Cuanto más se adentraban en los papeles personales de Samuel, más complejas se volvían sus motivaciones. En una caja de cartón desgastada marcada como correspondencia personal, encontraron cartas que revelaban el peso emocional de sus decisiones. Las primeras cartas se remontan a la década de 1960, intercambios con otros ingenieros y científicos que habían reconocido el talento excepcional de Samuel, ofertas para unirse a equipos de investigación en prestigiosas universidades, oportunidades para trabajar en proyectos gubernamentales, invitaciones a colaborar con grandes corporaciones, todas rechazadas con negativas educadas pero firmes. Escucha esta, dijo Elliot, leyendo una carta fechada en 1967 de la doctora Elizabeth Morrison de Stanford. Samuel, tu trabajo en aplicaciones de campo electromagnético es revolucionario.
Tenemos fondos para un equipo de investigación completo y podríamos proporcionarte recursos ilimitados. Las aplicaciones, tanto para uso civil como militar, podrían ser extraordinarias. Mason levantó la vista del prototipo de panel solar que había estado examinando. ¿Qué le respondió el bisabuelo Samuel? Elliot encontró la copia de carbón de la respuesta de Samuel. Gracias por su generosa oferta. Sin embargo, los eventos mundiales recientes me han convencido de que la tecnología revolucionaria en las manos equivocadas se convierte en armas revolucionarias. Debo rechazar respetuosamente y suspenderé mi investigación en esta área. Pero no la suspendió, observó Mason. Simplemente la ocultó. Las cartas pintaban un cuadro de un hombre brillante cada vez más dividido entre su deseo de ayudar a la humanidad y su miedo a cómo sus innovaciones podrían ser mal utilizadas. La correspondencia de la década de 1970 mostraba acercamientos de empresas de energía que querían comprar su tecnología solar, de corporaciones agrícolas interesadas en sus sistemas de mejora del suelo, de contratistas de defensa que veían aplicaciones militares en casi todo lo que había creado. Cada carta era más agresiva que la anterior, y las respuestas de Samuel se volvieron más cortas y cautelosas con el tiempo. Una carta de 1979, marcada como confidencial en tinta roja, provenía de alguien que se identificaba solo como J.T. Morrison, de la División de Proyectos Avanzados. Señor Harper, la carta decía, estamos al tanto de su trabajo en manipulación de campos electromagnéticos y sus posibles aplicaciones para la generación de energía y sistemas defensivos. El Departamento de Defensa está preparado para ofrecer una compensación sustancial por el acceso exclusivo a su investigación. Este es un asunto de seguridad nacional. Por favor, contacte con nuestra oficina de inmediato. La respuesta de Samuel fue una sola línea. Mi investigación no está disponible para aplicaciones militares bajo ninguna circunstancia. La correspondencia tomó un giro más oscuro después de eso. Cartas que ya no eran solicitudes sino demandas. Amenazas veladas sobre las consecuencias de retener tecnología que podría beneficiar la defensa nacional. Sugerencias de que el patriotismo de Samuel estaba en entredicho. Lo estaban presionando, dijo Mason, leyendo por encima del hombro de su padre. No aceptaban un no por respuesta. Y fue entonces cuando comenzó a construir el búnker, se dio cuenta Elliot, comprobando las fechas con los recibos de construcción que habían encontrado en otro archivo. 1980, justo después de que la presión del gobierno comenzó a ponerse seria. Las cartas personales eran aún más reveladoras. En la correspondencia con su difunta esposa, Ellen, Samuel escribía sobre su creciente aislamiento y el peso de guardar secretos que podían cambiar el mundo. Mi querida Ellen, leía una carta de 1981, aparentemente escrita cuando ella estaba visitando a sus familiares. Me quedo despierto por la noche pensando en los inventos de mi taller. Cada uno podría ayudar a millones de personas. Agua limpia para los sedientos, comida abundante para los hambrientos, energía limpia para todos. Pero también sé que la gente poderosa los usaría para aumentar su poder, para controlar los recursos, para crear nuevas formas de dependencia. ¿Cómo elijo entre ayudar ahora y proteger el futuro? Mason se había movido a otra caja de correspondencia. Esta contenía cartas de otros inventores y científicos que habían enfrentado dilemas similares. Una red de mentes brillantes lidiando con las mismas preguntas sobre la responsabilidad y el riesgo. «Papá, mira esto», dijo Mason, sosteniendo una fotografía que había sido guardada entre las cartas. Mostraba a Samuel con otras 4 personas de pie frente a lo que parecía un laboratorio universitario. En la parte de atrás, alguien había escrito «El colectivo de la conciencia, 1978». Las cartas adjuntas revelaron una sociedad secreta de inventores que habían elegido ocultar sus descubrimientos más peligrosos en lugar de arriesgar su mal uso. Se llamaban a sí mismos el colectivo de la conciencia y se reunían anualmente para compartir sus dilemas y apoyarse mutuamente en sus decisiones de mantener la tecnología revolucionaria lejos de aquellos que la explotarían. Somos los guardianes de las posibilidades de mañana, decía una carta de la doctora María Santos, miembro del grupo. Cada invento que ocultamos es una puerta que elegimos no abrir hasta que la humanidad sea lo suficientemente sabia como para atravesarla de manera segura. Pero el colectivo de la conciencia también había enfrentado presiones.
Cartas de principios de la década de 1980 hablaban de miembros siendo abordados por agencias gubernamentales, de investigaciones incautadas, de algunos miembros que desaparecieron por completo de la comunidad científica. Temo que nuestra red ha sido comprometida, escribió Samuel al grupo en 1983. El Dr. Chen no ha respondido a las cartas en 6 meses, y la Universidad del Dr. Williams dice que nunca trabajó allí. Estoy tomando medidas de seguridad adicionales y sugiero que todos hagan lo mismo. Las últimas cartas en la colección eran las más conmovedoras. Samuel escribía a su hijo, el padre de Elliot, tratando de explicar sus elecciones sin revelar demasiado sobre lo que estaba protegiendo. Hijo, sé que no entiendes por qué vivo tan simplemente cuando podría hacer más con mis habilidades. Espero que algún día entiendas que la mayor fuerza a veces reside en elegir no usar el poder que posees. Estoy construyendo algo para el futuro, para tus hijos y sus hijos. Cuando el momento sea el adecuado, cuando el mundo esté listo, lo que he guardado les servirá bien. El padre de Elliot aparentemente nunca entendió estos mensajes crípticos, frustrándose con el secretismo de Samuel y eventualmente limitando el contacto a visitas breves y obligadas. Nos estaba protegiendo, dijo Mason en voz baja, entendiendo el sacrificio que Samuel había hecho. Renunció a estar cerca de su familia para mantener los inventos a salvo, y los mantuvo a salvo para nosotros, respondió Elliot, sintiendo el peso de esa confianza. La pregunta es, ¿estamos listos para la responsabilidad que él cargó solo durante tantos años? Mason miró alrededor del búnker a los inventos que podían resolver el hambre en el mundo, proporcionar energía limpia y purificar el agua para miles de millones de personas. Luego miró a su padre con ojos que contenían tanto determinación como sabiduría más allá de sus años. Creo que el bisabuelo Samuel creyó que estaríamos listos cuando llegara el momento, y creo que ese momento es ahora. Elliot asintió, entendiendo que su fase de exploración estaba terminando y su fase de decisión estaba comenzando. Mañana necesitarían empezar a contactar a personas que pudieran ayudarlos a navegar el complejo camino entre proteger el legado de Samuel y usarlo para ayudar al mundo. Pero esta noche, en la tranquilidad del búnker, rodeados por el trabajo de la vida oculta de un hombre, padre e hijo se sentaron juntos leyendo cartas que revelaban el verdadero costo de guardar secretos que cambian el mundo y el verdadero coraje requerido para confiar el futuro a ellos. El índice maestro de inventos estaba escondido detrás de un panel falso, en lo que parecía ser un simple armario de almacenamiento. Mason lo descubrió por accidente, apoyándose contra lo que había pensado que era una pared sólida, solo para que se abriera hacia adentro, revelando una pequeña cámara que servía como la oficina privada de Samuel. Dentro encontraron la documentación más organizada y completa hasta el momento. Un libro de contabilidad encuadernado en cuero que catalogaba cada uno de los inventos que Samuel había creado, completo con aplicaciones potenciales, costos de desarrollo estimados y, lo más revelador, notas detalladas sobre los riesgos y las implicaciones morales de cada uno. Índice maestro del proyecto Génesis, declaraba la primera página con la letra precisa de Samuel. Un registro completo de las innovaciones desarrolladas entre 1965 y 1989, mantenidas en fideicomiso para las generaciones futuras que puedan poseer la sabiduría para usarlas correctamente. El alcance era impresionante. 47 inventos importantes, cada uno con múltiples variaciones y aplicaciones. Sistemas de energía que podían alimentar ciudades enteras usando fuentes renovables. Dispositivos médicos que podían diagnosticar y tratar enfermedades con una precisión sin precedentes. Tecnologías de restauración ambiental que podían revertir décadas de daño por contaminación. Pero Samuel había hecho más que simplemente documentar sus inventos. Había agonizado por ellos. Al lado de cada entrada en tinta roja, había registrado sus miedos y preocupaciones. Los sistemas de energía limpia podrían eliminar la dependencia de los combustibles fósiles en todo el mundo, pero también podrían desestabilizar economías nacionales enteras basadas en la producción de petróleo. Los dispositivos médicos podían salvar millones de vidas, pero en las manos equivocadas también podían usarse para aplicaciones de guerra biológica. Mason pasó el dedo por la lista, leyendo los cálculos morales de Samuel con un asombro creciente. Papá, pensó en todo,
no solo si sus inventos funcionarían, sino en lo que le sucedería a los trabajos de la gente, a países enteros, al equilibrio de poder en el mundo. Estaba pensando 50 años por delante, asintió Elliot, estudiando una entrada sobre tecnología de procesamiento atmosférico. Según las notas de Samuel, el invento podría revertir el cambio climático en décadas, pero también podría ser militarizado para controlar los patrones climáticos para obtener una ventaja militar. En la parte inferior de cada página, Samuel había escrito evaluaciones resumidas que revelaban la profundidad de su lucha interna. El invento tiene el potencial de eliminar el hambre global, pero el clima político actual sugiere que sería monopolizado por las corporaciones agrícolas, creando nuevas formas de dependencia en lugar de liberación. Por eso lo ocultó todo, dijo Mason, comprendiendo. No era que el mundo no estuviera listo para la tecnología, era que la gente en el poder no estaba lista para usarla de manera responsable. Las últimas entradas en el libro de contabilidad eran las más personales. Samuel había creado una sección llamada Protocolos de Legado, instrucciones detalladas sobre lo que debería suceder si su trabajo alguna vez era descubierto. Había delineado criterios para evaluar a los posibles custodios de la tecnología, salvaguardias para evitar la explotación y un proceso paso a paso para introducir gradualmente los inventos al mundo de una manera que maximizara el beneficio mientras minimizaba la interrupción. Incluso planeó que lo encontráramos, dijo Elliot, leyendo las instrucciones de Samuel para los miembros de la familia que pudieran heredar su trabajo. Escuchen esto. Si mis descendientes descubren esta colección, deben entender que no solo están heredando inventos, sino que se están convirtiendo en guardianes del futuro de la humanidad. La tentación de lucrar con estas innovaciones será enorme, pero el llamado más grande es asegurar que sirvan a todas las personas, no solo a los ricos y poderosos. Mason se había movido al escritorio de Samuel, donde encontró correspondencia que pintaba un cuadro de un hombre que había mantenido contacto secreto con aliados cuidadosamente elegidos a lo largo de sus años de esconderse. Cartas de científicos, trabajadores humanitarios e incluso algunos políticos que compartían su visión de la tecnología al servicio de las personas en lugar del poder. «Mira esto», dijo Mason, sosteniendo una carta de alguien llamado Elena Rodríguez. Es una abogada de patentes, pero se especializa en proteger a los inventores de la explotación corporativa. El bisabuelo Samuel le estaba escribiendo tan recientemente como 6 meses antes de morir. La carta reveló que Samuel había estado planeando este momento, preparando marcos legales para proteger sus inventos y a las personas que eventualmente los heredarían. Elena Rodríguez aparentemente lo había estado ayudando a crear lo que él llamó patentes humanitarias, estructuras legales diseñadas para asegurar que las innovaciones se licenciarían solo a organizaciones comprometidas a hacerlas accesibles en todo el mundo. No solo estaba dejando sus inventos, se dio cuenta Elliot, estaba construyendo un sistema para protegerlos cuando finalmente fueran revelados. Su investigación fue interrumpida por la brusca exhalación de Mason. Estaba mirando por la pequeña ventana de la oficina de Samuel, viendo 3 SUV negros entrar en su camino de entrada. «Papá», dijo Mason en voz baja, «creo que nuestro tiempo de preparación acaba de agotarse». Elliot se unió a él en la ventana y vio como varias personas con trajes de negocios salían de los vehículos, incluyendo a Marcus Webb y la mujer de su visita anterior. Pero esta vez habían traído refuerzos, lo que parecían ser especialistas técnicos que llevaban equipo electrónico. «Van a registrar la propiedad», dijo Elliot, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Pueden hacer eso? ¿No necesitan una orden judicial o algo así?» «No sé qué autoridad legal tienen», admitió Elliot, «pero no creo que debamos esperar para averiguarlo». Moviéndose rápida pero silenciosamente, recogieron los documentos más importantes de la oficina de Samuel, el índice maestro, los protocolos de legado y la información de contacto de Elena Rodríguez. Sellaron el panel oculto y se dirigieron al nivel principal a través del búnker. A través de la rendija en la puerta, pudieron ver que el equipo de búsqueda se había extendido por toda la propiedad usando dispositivos de mano que parecían detectores de metales, pero más sofisticados. Un equipo estaba trabajando sistemáticamente en el patio mientras otro examinaba el exterior de la casa. «Saben exactamente lo que están buscando», susurró Elliot. «Las firmas electromagnéticas», dijo Mason,
sorprendiendo a su padre con su comprensión. Los inventos del bisabuelo Samuel usan campos electromagnéticos. Probablemente están escaneando en busca de patrones de energía inusuales. Esperaron en el búnker durante lo que se sintió como horas, escuchando pasos arriba y voces llamándose entre sí mientras la búsqueda continuaba. En un momento, alguien caminó directamente sobre su escondite, tan cerca que podían oír a la persona hablando en una radio sobre lecturas anómalas en el cuadrante sureste. Finalmente, cuando el sol se estaba poniendo, escucharon que los vehículos arrancaban y se iban. Pero Elliot sospechaba que esto no era un final. Era solo el comienzo de una amenaza mucho más seria. «Necesitamos ayuda», le dijo a Mason mientras salían del búnker en la creciente oscuridad. «Necesitamos contactar a Elena Rodríguez esta noche». «¿Qué pasa con Sarah? ¿Deberíamos decirle lo que está pasando?» Elliot consideró la pregunta. Sarah Chen ya había demostrado ser digna de confianza, y su posición en la biblioteca podría darle acceso a los recursos que necesitaban. Sí, decidió. Si vamos a proteger el legado de tu bisabuelo, vamos a necesitar aliados, personas que entiendan que algunas cosas son más importantes que el dinero. Mientras caminaban de regreso a la casa, Mason preguntó, «Papá, ¿tienes miedo?» Elliot miró a su hijo, este niño que había sido transformado por el descubrimiento del extraordinario legado de su familia, que había pasado de retraído y derrotado a tener un propósito y ser valiente en solo unas pocas semanas. «Sí», dijo honestamente, «pero también estoy orgulloso. Tu bisabuelo Samuel llevó esta carga solo durante décadas. Nosotros no tenemos que hacerlo. Nos tenemos el uno al otro y vamos a encontrar a otras personas que compartan su visión. Como si estuviéramos construyendo un equipo de guardianes», dijo Mason. «Exactamente así. Y mañana empezamos a reclutar, dentro de la casa». Mientras Elliot buscaba el teléfono para llamar a Elena Rodríguez, notó que Mason había sacado su cuaderno y estaba escribiendo algo con intensa concentración. «¿En qué estás trabajando?», preguntó. Mason levantó la vista con ojos que contenían tanto determinación como sabiduría mucho más allá de sus 10 años. «Estoy escribiendo todo lo que recuerdo que el bisabuelo Samuel dijo en sus cartas sobre elegir a las personas adecuadas en las que confiar. Si vamos a proteger sus inventos, tenemos que asegurarnos de hacerlo de la manera que él hubiera querido». Elliot sonrió, dándose cuenta de que el mayor invento de Samuel podría no haber sido ninguno de sus milagrosos dispositivos. Podría haber sido el legado de coraje moral que había transmitido a la próxima generación, ahora encarnado en un niño de 10 años que entendía que algunas responsabilidades valían cualquier riesgo. Elena Rodríguez llegó al amanecer a la mañana siguiente, conduciendo un modesto Honda que parecía deliberadamente poco notable. Era más joven de lo que Elliot había esperado, probablemente de unos 30 años, con el tipo de energía intensa que provenía de alguien que había construido una carrera luchando contra intereses poderosos. Cuando le estrechó la mano a Mason, lo miró a los ojos con la seriedad generalmente reservada para los adultos. «Tu bisabuelo fue uno de los hombres más íntegros que he conocido», le dijo. «Pasó años preparándose para este día y confió en que su familia tomaría la decisión correcta cuando llegara el momento». Se reunieron en la cocina donde Elena extendió documentos que revelaban el marco legal que Samuel había estado construyendo silenciosamente durante décadas. Patentes presentadas pero nunca activadas. Documentos fiduciarios que establecían fundaciones humanitarias, acuerdos internacionales con universidades e instituciones de investigación de todo el mundo. Samuel no solo estaba escondiendo sus inventos, explicó Elena. Estaba creando una red de protección que se activaría automáticamente si su trabajo alguna vez fuera descubierto. Salvaguardias legales, tratados internacionales, contactos con los medios, todo lo necesario para evitar la incautación corporativa o gubernamental. «Pero algo ha salido mal», dijo Elliot, describiendo la búsqueda del día anterior. Esas personas sabían exactamente lo que estaban buscando. La expresión de Elena se oscureció. Eso es lo que temía. Samuel sospechaba que su cobertura podría ser descubierta con el tiempo, pero esperaba que sucediera de forma natural a través del descubrimiento familiar, no a través de la presión externa. Abrió su maletín y sacó una carpeta de Manila marcada como clasificado. Dentro había documentos del gobierno que hicieron que a Elliot se le helara la sangre. «Estos son archivos desclasificados que obtuve a través de solicitudes de la Ley de Libertad de Información», dijo Elena.
Me tomó 3 años conseguirlos, y lo explican todo. Los documentos revelaron que Samuel Harper no había sido solo un brillante inventor independiente. Había sido el Lord Samuel Harper, científico principal en un programa gubernamental clasificado llamado Proyecto Prometeo. La misión del programa había sido desarrollar tecnologías revolucionarias para la defensa nacional con fondos ilimitados y total secretismo. Tu abuelo básicamente trabajaba para un laboratorio secreto del gobierno, explicó Elena. Los inventos que encontraron no fueron desarrollados de forma independiente. Fueron creados como parte de un programa de investigación militar diseñado para dar a los Estados Unidos una superioridad tecnológica abrumadora. Mason se quedó mirando los documentos con los ojos muy abiertos. Pero el bisabuelo Samuel estaba tratando de ayudar a la gente, no de lastimarla. Exactamente, dijo Elena. Según estos archivos, Samuel se sintió cada vez más incómodo con las aplicaciones militares de su trabajo. Cuando se dio cuenta de que sus sistemas de energía limpia podían ser militarizados, su tecnología de purificación de agua podía usarse para controlar poblaciones y sus innovaciones agrícolas podían crear hambrunas artificiales. Intentó renunciar. Los documentos contaban una historia que hacía que el aislamiento y el secretismo de Samuel fueran mucho más comprensibles. Cuando había intentado dejar el proyecto Prometeo, le dijeron que su trabajo pertenecía al gobierno y que estaba legalmente obligado a continuar desarrollándolo. Su conocimiento fue clasificado en los niveles más altos, lo que hizo que cualquier intento de compartirlo públicamente fuera un acto de traición. Así que desapareció, dijo Elliot, comprendiendo. No exactamente desapareció, corrigió Elena. Negoció su salida con mucho cuidado. A cambio de su silencio y su acuerdo de detener todas las actividades de investigación, el gobierno le permitió retirarse a la vida privada bajo una identidad diferente. Samuel Harper, el desarrollador de armas secretas, murió oficialmente en un accidente de laboratorio en 1989. Samuel Harper, el tranquilo granjero de Virginia, nació el mismo día. Las implicaciones eran asombrosas. El gobierno había creído que la investigación de Samuel había sido destruida en el accidente simulado. No tenían idea de que había continuado desarrollando sus inventos en secreto, refinándolos para fines humanitarios en lugar de militares. Pero ahora saben que sobrevivió, dijo Mason, uniendo las piezas con una claridad aterradora. Exacto. Alguien filtró información sobre su existencia continua y su investigación en curso. Mi suposición es que los intereses corporativos que intentan adquirir tu propiedad tienen conexiones con el programa original del proyecto Prometeo. Elena sacó otro conjunto de documentos. Estos llevaban el membrete de Web Development Solutions. Hice una investigación sobre Marcus Webb después de que lo describiste. Su empresa es una fachada para un contratista de defensa llamado Titan Industries, que fue uno de los socios originales en el proyecto Prometeo. Creen que son dueños de los inventos del bisabuelo Samuel. Legalmente podrían tener un caso, admitió Elena. El contrato original de Samuel con el gobierno asignaba todos los derechos de propiedad intelectual al programa. La pregunta es si los inventos que desarrolló después de dejar oficialmente el programa estarían cubiertos por ese acuerdo. Elliot se sintió abrumado por la complejidad de la situación. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Para los inventos? Significa que no solo estamos luchando contra la codicia corporativa, dijo Elena sombríamente. Estamos luchando contra la clasificación gubernamental, los contratos militares y las leyes de seguridad nacional que fueron diseñadas para mantener esta tecnología en secreto para siempre. Pero ella abrió otra carpeta. Esta contenía documentos con la letra de Samuel. Afortunadamente, tu abuelo anticipó este problema. Pasó décadas construyendo protecciones legales que se activarían si su trabajo alguna vez fuera desafiado. Los documentos revelaron la estrategia maestra de Samuel. Había presentado patentes sobre todos sus inventos bajo múltiples jurisdicciones internacionales, creando una red de derechos de propiedad intelectual que sería casi imposible de impugnar. Más importante aún, había creado lo que Elena llamó interruptores de hombre muerto, sistemas de divulgación automática que liberarían toda su investigación a universidades y organizaciones de medios de comunicación en todo el mundo si se cumplían ciertas condiciones. El material clasificado que encontraron incluye los códigos de activación, explicó Elena.
Si el trabajo de Samuel es amenazado con la incautación, los interruptores de hombre muerto pueden ser activados manualmente, liberando todo al público antes de que alguien pueda detenerlo. Mason había estado estudiando los documentos del gobierno con intensa concentración. Hay algo más, dijo. Mira esta lista de otros científicos del proyecto Prometeo. La lista contenía una docena de nombres, todos marcados con diferentes códigos de estado. Algunos estaban listados como activos, otros como retirados y varios como estado desconocido. Dr. María Santos, Dr. James Chen, Dra. Rebecca Williams, leyó Mason. Estos son los mismos nombres de las cartas del colectivo de la conciencia que encontramos. Elena se inclinó hacia adelante con repentino interés. ¿Qué cartas? Le mostraron la correspondencia de Samuel con sus compañeros inventores, la red secreta de científicos que habían elegido ocultar sus descubrimientos más peligrosos. Elena estudió las cartas con creciente emoción. Esto es extraordinario, dijo. Samuel no fue el único que escapó de los programas clasificados. Fue parte de toda una red de científicos que eligieron los principios humanitarios por encima de los contratos gubernamentales. ¿Siguen vivos?, preguntó Elliot. ¿Podrían ayudarnos? Algunos de ellos, posiblemente, pero más importante aún, esta red representa un precedente legal. Si múltiples científicos de programas clasificados eligieron de forma independiente continuar su investigación con fines humanitarios, establece un patrón que podría proteger todo su trabajo de la incautación gubernamental. Mientras Elena reunía los documentos, preparándose para comenzar lo que llamó la batalla legal más importante de su carrera, Mason hizo la pregunta que había estado atormentando a Elliot. ¿Qué pasa si perdemos? ¿Qué pasa si el gobierno se lleva todos los inventos del bisabuelo Samuel y los vuelve a encerrar? Elena miró al niño de 10 años que había sido transformado por el descubrimiento del extraordinario legado de su familia, y su expresión era a la vez grave y decidida. Entonces miles de millones de personas seguirán careciendo de agua limpia, energía limpia y alimentos adecuados, mientras unas pocas personas poderosas mantienen el control sobre los recursos que podrían resolver esos problemas. Tu bisabuelo entendió que algunos conocimientos son demasiado importantes para ser propiedad de gobiernos o corporaciones. Confiaba en que su familia se aseguraría de que eventualmente sirviera a toda la humanidad. Sin presión, dijo Mason con una ligera sonrisa, haciéndose eco de su conversación anterior con su padre. Toda la presión del mundo, respondió Elena seriamente, pero también todo el apoyo que podamos proporcionar. Tu bisabuelo pasó 30 años construyendo una red de aliados para este momento. Mañana activamos esa red y luchamos por lo que él creía. Mientras Elena se alejaba en coche, prometiendo regresar en unos días con refuerzos legales. Padre e hijo se quedaron en su cocina, mirando documentos que habían transformado su comprensión de todo. Papá, dijo Mason en voz baja, ya no solo estamos protegiendo inventos, ¿verdad? No, respondió Elliot, entendiendo que su tranquila vida en el campo de Virginia estaba a punto de convertirse en el centro de una batalla que determinaría si la tecnología revolucionaria servía al poder o a la gente. Estamos protegiendo el futuro. El dispositivo de comunicación de emergencia que Elena les había ayudado a activar estaba sobre la mesa de la cocina como algo de una película de ciencia ficción. Samuel lo había construido en la década de 1980, pero sus capacidades de comunicación cifrada aún estaban décadas por delante de cualquier cosa disponible para los civiles. A las pocas horas de enviar mensajes codificados a la vieja red de Samuel, comenzaron a llegar respuestas de todo el mundo. La doctora María Santos, ahora de 70 años y viviendo en Costa Rica, confirmó que había sido parte del proyecto Prometeo y había pasado los últimos 30 años desarrollando sistemas de purificación de agua para comunidades rurales. Su trabajo había ayudado a millones de personas, pero lo había hecho todo bajo nombres falsos y a través de organizaciones benéficas, manteniéndose oculta de la supervisión del gobierno. El doctor James Chen, trabajando desde un pequeño laboratorio en la Columbia Británica, había continuado la investigación atmosférica de Samuel y había desarrollado tecnología de captura de carbono que podría revertir el cambio climático en décadas. Al igual que Samuel, había elegido mantener su trabajo en secreto en lugar de arriesgar su militarización. El colectivo de la conciencia nunca se disolvió, explicó Elena mientras llegaban más respuestas.
Simplemente se metieron más en la clandestinidad. Samuel estaba coordinándose con ellos todo el tiempo. Lo más notable es que la red incluía a Sarah Chen, la bibliotecaria que los había estado ayudando desde el principio. Me preguntaba cuándo se darían cuenta, dijo Sarah cuando llegó a la casa esa noche. El Dr. James Chen es mi padre. He sido su asistente de investigación durante 20 años y he estado vigilando la propiedad de Samuel desde que nos dijo que se estaba haciendo demasiado viejo para protegerla él mismo. La revelación de que su amable aliada bibliotecaria era en realidad parte de una conspiración de décadas de científicos humanitarios habría sido impactante hace un mes. Ahora se sintió como descubrir una familia extendida. ¿Cuántos de ustedes hay?, preguntó Mason. 17 científicos aún activos en todo el mundo, respondió Sarah. Cada uno escondiendo tecnología revolucionaria porque creen que es demasiado peligrosa para liberarla a través de los canales normales. Pero Samuel era nuestro coordinador, nuestro planificador estratégico. Sin él, hemos estado trabajando de forma aislada. Hasta ahora, dijo Elena, extendiendo planes que parecían preparativos para una operación militar. Samuel dejó instrucciones detalladas para lo que llamamos Operación Génesis, una liberación global coordinada de tecnología humanitaria diseñada para que sea imposible que los gobiernos o las corporaciones la supriman. El plan era asombrosamente ambicioso, liberando simultáneamente tecnología de purificación de agua a campos de refugiados en África, sistemas de energía limpia a comunidades aisladas en América del Sur, innovaciones agrícolas a cooperativas agrícolas en Asia y equipo de restauración ambiental a universidades de todo el mundo. Todo dentro de una ventana de 72 horas, utilizando protecciones legales y la atención de los medios para evitar la supresión. La clave es abrumar el sistema, explicó Elena. Si liberamos un invento a la vez, puede ser suprimido, desacreditado o robado. Pero si liberamos todo a la vez a cientos de lugares simultáneamente, no hay forma de detenerlo. Mason se había convertido en el coordinador no oficial de sus preparaciones. Su cuaderno se llenó de listas, cronogramas e información de contacto para organizaciones humanitarias de todo el mundo. Su transformación de un niño de 10 años retraído a un coordinador estratégico habría sido notable bajo cualquier circunstancia. Bajo estas circunstancias, se sintió milagroso. «Papá», dijo, levantando la vista de una comunicación con la doctora Santos. «Quiere saber si estamos listos para lo que sucede después de liberar la tecnología. Dice que la parte más difícil no es sacarla, es proteger a las personas que intentan usarla». Fue un recordatorio aleccionador de que no solo estaban luchando por la tecnología, estaban luchando contra intereses poderosos que no dudarían en silenciar a cualquiera que amenazara su control sobre los recursos de energía, agua y alimentos. «Por eso necesitamos la cobertura de los medios», dijo Elena. «Atención internacional, apoyo académico, protección legal, todo lo que haga que sea demasiado caro y demasiado visible suprimir el trabajo o dañar a las personas involucradas». Había pasado la semana coordinando con periodistas, documentalistas e investigadores académicos que se especializaban en exponer la supresión corporativa y gubernamental de la tecnología humanitaria. La historia de Samuel Harper y el colectivo de la conciencia era exactamente el tipo de narrativa de David contra Goliat que podía captar la atención mundial. Pero sus preparativos se complicaron por la creciente presión del equipo de Marcus Webb. Los SUV negros habían regresado 2 veces más con equipo de escaneo cada vez más sofisticado. La investigación legal de Elena había revelado que Titan Industries se estaba preparando para presentar órdenes de incautación, reclamando la propiedad del trabajo de Samuel bajo sus contratos gubernamentales originales. «Van a la corte el lunes», informó Elena durante su reunión de estrategia final. «Necesitamos ejecutar la Operación Génesis este fin de semana antes de que puedan obtener autoridad legal para confiscarlo todo». Los preparativos técnicos eran tan complejos como los legales. Los interruptores de hombre muerto de Samuel requerían la activación simultánea desde 3 ubicaciones separadas utilizando claves cifradas que se habían dividido entre los miembros más confiables del colectivo de la conciencia. Sarah se encargaría de la activación en América del Norte desde el laboratorio de su padre en la Columbia Británica, la doctora. Santos coordinaría la liberación en América del Sur desde Costa Rica. Elena gestionaría la distribución europea y africana
desde un lugar seguro en Ginebra. ¿Y nosotros?, preguntó Mason. ¿Qué hacemos mi padre y yo? Ustedes sostienen el fuerte, dijo Elena seriamente. Esta casa, este búnker, la investigación original, todo se va a convertir en el centro de la atención mundial. Equipos de medios, funcionarios del gobierno, representantes corporativos, investigadores académicos, todos querrán venir aquí. Ustedes serán la cara pública del legado de Samuel. El peso de esa responsabilidad habría aplastado al niño que Mason había sido hace 2 meses. El Mason que se sentaba en su cocina coordinando una operación global para liberar tecnología que cambia el mundo. Lo tomó con calma. El bisabuelo Samuel nos preparó para esto, dijo con tranquila confianza. Nos dejó todo lo que necesitamos para contar su historia de la manera correcta. Su última noche antes de la Operación Génesis la pasaron en el búnker de Samuel, rodeados de los inventos que estaban a punto de cambiar el mundo. Padre e hijo trabajaron juntos, fotografiando y documentando cada dispositivo, preparando la evidencia que probaría el potencial humanitario de la tecnología que estaban a punto de liberar. ¿Tienes miedo?, le preguntó Elliot a su hijo mientras sellaban los paquetes de documentación finales. Mason consideró la pregunta con su seriedad característica. Un poco, pero sobre todo estoy emocionado. Mañana los inventos del bisabuelo Samuel comenzarán a ayudar a la gente. Gente real que necesita agua limpia y mejores cultivos y energía renovable. Eso es lo que él quería todo el tiempo. ¿Y tú? ¿Qué quieres? Mason sonrió. La sonrisa brillante y segura que había estado ausente durante tanto tiempo y que había regresado con el descubrimiento del extraordinario legado de su familia. Quiero ser digno de lo que confió en nosotros. Quiero asegurarme de que sus inventos realmente ayuden a la gente, no solo hagan que los ricos sean más ricos. Y quiero seguir aprendiendo cómo funcionan las cosas, para que tal vez algún día pueda inventar cosas que también ayuden a la gente. Elliot miró a su hijo, este niño que había sido transformado por el descubrimiento de un propósito y una responsabilidad, y sintió un orgullo más profundo que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaran, cualesquiera que fueran las consecuencias de su decisión de liberar el trabajo de Samuel, ya habían tenido éxito de la manera más importante posible. Habían honrado el legado de un hombre que había elegido los principios sobre las ganancias, la humanidad sobre el poder. Tu bisabuelo estaría orgulloso de ti, le dijo Elliot, abrazando a Mason. Estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de nosotros, respondió Mason. Descubrimos cómo hacer lo correcto juntos, mientras se preparaban para dejar el búnker por lo que podría ser la última vez que fuera su secreto. Mason hizo una pausa en el banco de trabajo de Samuel y activó el dispositivo de comunicación de emergencia por última vez. El mensaje que envió a la red del colectivo de la conciencia fue simple. Soy Mason Harper, el bisnieto de Samuel. Mañana cumpliremos la promesa. Gracias por confiar en nosotros con el futuro. Las respuestas llegaron de inmediato desde todo el mundo. Científicos e investigadores y trabajadores humanitarios que habían estado esperando décadas por este momento. Mensajes de apoyo, aliento y determinación de personas que habían dedicado sus vidas a garantizar que la tecnología revolucionaria sirviera a la humanidad en lugar de explotarla. ¿Listos?, preguntó Elliot mientras subían los escalones de piedra hacia la superficie. «Listos», respondió Mason, llevando el índice maestro de inventos de Samuel y mirando hacia un futuro donde el agua limpia, la energía renovable y los alimentos abundantes ya no serían privilegios, sino derechos disponibles para todos. Encima de ellos, el campo de Virginia estaba tranquilo y pacífico bajo un cielo estrellado. Para mañana por la noche, este lugar sería el centro de la revelación tecnológica más importante de la historia de la humanidad. Pero en este momento, todavía era solo un hogar, un lugar donde un padre y un hijo habían descubierto no solo inventos extraordinarios, sino el coraje extraordinario para usarlos sabiamente. Exactamente a las 6 a.m. hora del este, Mason activó el dispositivo de llave maestra que Samuel había escondido en la cámara más profunda de su búnker. El dispositivo era más pequeño que un smartphone, pero infinitamente más poderoso. Un transmisor cuántico cifrado que podía contactar simultáneamente con instituciones de investigación, organizaciones de medios y grupos humanitarios en 47 países.
Protocolo Génesis activado. La voz de Elena crepitó a través de la radio segura. Liberación global en curso. En cuestión de minutos, el teléfono de Elliot comenzó a sonar con llamadas de reporteros que habían sido informados en secreto sobre la historia. La primera periodista en llegar fue Rebecca Martínez del Washington Post, que había pasado años investigando la supresión gubernamental de la tecnología humanitaria. Trajo un equipo de cámara y comenzó a documentar todo. El búnker, los inventos y, lo más importante, la clara y reflexiva explicación de Mason sobre la visión de su bisabuelo. Samuel Harper creía que la tecnología debería servir a la gente, no al poder, dijo Mason a la cámara con una compostura notable para un niño de 10 años. Pasó 30 años manteniendo estos inventos a salvo hasta el momento adecuado para compartirlos. Creemos que ese momento es ahora. Pero incluso mientras Mason hablaba, los SUV negros corrían por su camino de entrada de grava. Marcus Webb y un equipo de agentes federales habían llegado con documentos legales que reclamaban la incautación inmediata de la propiedad bajo las disposiciones de seguridad nacional. Llegan tarde, les dijo Elena, saliendo del búnker con copias de las patentes internacionales. A partir de las 6 a.m. de esta mañana, toda la investigación de Samuel Harper ha sido liberada simultáneamente a universidades en 23 países. Ya es de dominio público. La expresión de Webb fue furiosa. Esas patentes son inválidas. El trabajo del Dr. Harper pertenece al gobierno de los Estados Unidos bajo los términos de su contrato del Proyecto Prometeo. El Dr. Samuel Harper murió en un accidente de laboratorio en 1989, respondió Elena con calma. El Samuel Harper, que desarrolló estas innovaciones humanitarias, era un ciudadano privado que nunca firmó ningún contrato gubernamental. No pueden reclamar la propiedad de inventos que oficialmente no existen. El enfrentamiento legal podría haber continuado durante horas, pero a Mason se le había ocurrido algo que su padre y Elena habían pasado por alto. Mientras discutían con Webb y los agentes federales, activó el sistema de transmisión del búnker, el diseñado para transmitir directamente a las redes de comunicación globales. De repente, cada televisión, radio y conexión a Internet en el área estaba transmitiendo la voz de Mason mientras leía el mensaje final de su bisabuelo. Mi nombre es Samuel Harper, y si están escuchando esto, significa que el trabajo de mi vida finalmente se está compartiendo con el mundo. Durante 30 años, he protegido innovaciones que pueden proporcionar agua limpia a cada persona en la Tierra, energía renovable a cada comunidad y alimentos abundantes a cada familia. Oculté estos inventos no porque el mundo no estuviera listo para ellos, sino porque la gente en el poder no estaba lista para compartirlos. La transmisión continuó durante 20 minutos con la voz grabada de Samuel explicando cada invento, sus aplicaciones humanitarias y su esperanza de que las generaciones futuras usaran la tecnología para crear un mundo más justo y sostenible. La señal estaba siendo recibida y retransmitida por la red de comunicación del colectivo de la conciencia, lo que hacía imposible suprimirla. Webb hizo un intento desesperado por apagar la transmisión, ordenando a su equipo técnico que localizara y deshabilitara el equipo de transmisión, pero Samuel había diseñado el sistema para que fuera a prueba de manipulaciones. Cualquier intento de interferir con la señal solo la amplificaría, asegurando que el mensaje llegara a aún más receptores. Es hermoso, dijo Mason, viendo cómo el regalo final de su bisabuelo al mundo se extendía más allá de la capacidad de control de cualquiera. Todavía está protegiendo sus inventos, incluso ahora. Para el mediodía, la historia se había convertido en noticia mundial. La BBC estaba transmitiendo una cobertura continua de la revolución Harper. CNN había reunido un panel de expertos para discutir las implicaciones del acceso instantáneo a la tecnología limpia revolucionaria. Las redes sociales estaban explotando con videos de las primeras demostraciones de prototipos que mostraban sistemas de purificación de agua, colectores solares y mejoras agrícolas que funcionaban exactamente como la documentación de Samuel había prometido. Lo más importante, las organizaciones humanitarias de todo el mundo ya estaban implementando la tecnología. Médicos Sin Fronteras estaba usando los sistemas de purificación de agua de Samuel en campos de refugiados. Grupos ecologistas estaban desplegando su equipo de procesamiento atmosférico para comenzar a revertir el daño por contaminación.
Cooperativas agrícolas estaban probando sus fórmulas de mejora del suelo para aumentar el rendimiento de los cultivos mientras mejoraban la sostenibilidad de las tierras de cultivo. Lo hicimos, dijo Elliot, viendo la cobertura de noticias globales de las liberaciones de tecnología. Realmente lo hicimos. Pero Mason estaba mirando a Marcus Webb, que ahora estaba en su teléfono con alguien que claramente estaba muy enojado. La expresión del niño era preocupada. Papá, dijo en voz baja. Creo que esto es solo el principio. Los inventos del bisabuelo Samuel están ahí fuera ahora, pero eso no significa que todos los que quieren controlarlos se hayan rendido. Incluso mientras Mason hablaba, 3 vehículos gubernamentales más llegaban a su propiedad. Estos estaban marcados con insignias de agencias que Elliot no reconoció. Cualesquiera que fueran las batallas legales y políticas que se avecinaban, la lucha por el legado humanitario de Samuel estaba lejos de terminar. Pero por ahora, en este momento, se había logrado la victoria más importante. En algún lugar del mundo, un niño bebía agua limpia filtrada a través de la tecnología de Samuel Harper. En otro lugar, una comunidad era alimentada por sus innovaciones de energía renovable. En otro lugar, los agricultores cultivaban cosechas abundantes usando sus mejoras agrícolas. El futuro que Samuel había imaginado estaba comenzando, una persona a la vez. El último mensaje de video se activó automáticamente cuando Mason completó la secuencia de transmisión global, y ver la cara de su bisabuelo por primera vez lo dejó sin palabras. Samuel Harper se veía exactamente como Mason lo había imaginado. Ojos amables, sonrisa suave y la misma determinación terca que lo había impulsado a proteger la tecnología que cambia el mundo durante 3 décadas. Si estás viendo esto, mi querida familia, decía la voz grabada de Samuel desde la pantalla principal del búnker, significa que han encontrado el coraje para hacer lo que yo no pude, para confiar al mundo las innovaciones que pueden sanar en lugar de dañar. Mason sintió que las lágrimas corrían por su cara mientras su bisabuelo continuaba, hablando directamente a los descendientes que nunca había conocido, pero para los que se había preparado con un cuidado meticuloso. Quiero que sepan que cada decisión que tomé, cada año que pasé escondido, cada sacrificio que le pedí a nuestra familia, todo fue por este momento. Por el momento en que alguien con sangre Harper elegiría la humanidad sobre la ganancia, los principios sobre el poder. El mensaje reveló los arrepentimientos más profundos y las mayores esperanzas de Samuel. Habló de perder la infancia de su hijo, de permanecer distante de su nieto, de la soledad de llevar secreto lo que cambia en el mundo. Pero también habló de su fe inquebrantable en que la próxima generación resultaría digna de la confianza que estaba depositando en ellos. Se enfrentarán a la presión de vender lo que han descubierto, de licenciarlo al mejor postor, de convertir mi visión humanitaria en el margen de beneficio de otra persona. Serán amenazados, sobornados e intimidados por personas que creen que la tecnología revolucionaria pertenece a aquellos con el poder de controlarla. Elliot vio a su hijo absorber cada palabra con una madurez notable, entendiendo que este mensaje era a la vez una validación y una advertencia, una celebración y un llamado a la vigilancia continua. Pero creo en la familia Harper, continuó Samuel. Creo que cuando se enfrenten a la elección entre el dinero fácil y los principios difíciles, elegirán los principios. Creo que lucharán para asegurar que estos inventos sirvan a todas las personas, no solo a los ricos y poderosos. Y creo que juntos tendrán éxito donde yo no pude. La parte más emotiva del mensaje llegó cuando Samuel habló directamente a su bisnieto, sabiendo de alguna manera que un niño sería central para proteger su legado. A la persona joven que está viendo esto, y sé que habrá una persona joven, porque los niños ven posibilidades que los adultos han olvidado. Quiero que sepas que no solo estás llevando adelante mis inventos, sino mis sueños de lo que la humanidad puede llegar a ser. Cada vez que alguien bebe agua limpia, gracias a nuestro trabajo. Cada vez que una comunidad se alimenta con energía renovable. Cada vez que los agricultores cultivan cosechas abundantes sin dañar el suelo. Ese es tu legado también. Mason se secó los ojos pero siguió mirando, cautivado por este abuelo que nunca había conocido, pero que claramente lo entendía perfectamente. El mundo cambiará debido a lo que han liberado hoy. Algunas personas se resistirán a ese cambio porque amenaza su control sobre los recursos que deberían pertenecer a todos. Pero el cambio vendrá de todos modos, porque han elegido el coraje sobre la comodidad,
los principios sobre las ganancias. Mientras el mensaje de Samuel concluía, el sonido de helicópteros llenó el aire sobre su propiedad. A través de las ventanas de observación del búnker, pudieron ver equipos de noticias, vehículos gubernamentales y lo que parecían ser observadores internacionales convergiendo en su tranquila granja de Virginia. El mundo entero está mirando, dijo Elena, monitoreando las noticias en su laptop. Harvard, MIT, Stanford, todos están anunciando programas de investigación inmediatos basados en los planos de Samuel. Las Naciones Unidas están convocando una sesión de emergencia sobre el intercambio global de tecnología. La Unión Europea está proponiendo nuevos tratados internacionales sobre innovación humanitaria. Pero la atención de Mason se centró en otra cosa. Las respuestas que llegaban a través de la red de comunicación global de Samuel. Mensajes de pueblos en África, donde sus sistemas de purificación de agua ya estaban proporcionando agua potable limpia. Fotos de escuelas en América del Sur, donde sus colectores solares estaban proporcionando electricidad por primera vez. Informes de agricultores en Asia que estaban probando sus innovaciones agrícolas con resultados notables. «Papá, mira esto», dijo Mason, mostrándole a Elliot un mensaje de un médico en Bangladesh. Dice que el sistema de purificación de agua del bisabuelo Samuel evitó un brote de cólera en un campo de refugiados. Salvó cientos de vidas y solo han pasado 8 horas desde que liberamos la tecnología. La verdadera victoria no fue la atención de los medios globales o la derrota del intento de incautación de Marcus Webb. Fue estas aplicaciones prácticas inmediatas de la visión humanitaria de Samuel. Cada vida salvada, cada comunidad empoderada, cada persona a la que se le dio acceso a agua limpia o energía renovable, era una prueba de que habían tomado la decisión correcta. «Tu bisabuelo estaría muy orgulloso», le dijo Elliot a su hijo, viendo a Mason coordinar las respuestas a las organizaciones humanitarias de todo el mundo con la misma determinación enfocada que una vez había aplicado a los proyectos de construcción de Lego. «Eso espero», respondió Mason, y luego levantó la vista con ojos que contenían tanto satisfacción como una resolución continua. «Pero esto es solo el principio, ¿verdad? Asegurarse de que la tecnología llegue a las personas que la necesitan, protegerla de ser monopolizada, ayudar a las comunidades locales a aprender a usarla correctamente. Eso va a llevar años». Elliot sonrió, dándose cuenta de que su hijo ya había entendido la lección más importante que el legado de Samuel podía enseñar. Que proteger la tecnología humanitaria no era un acto de heroísmo de una sola vez, sino un compromiso de por vida para garantizar que sirviera a las personas que más la necesitaban. «Sí», dijo, abrazando a Mason, mientras los sonidos de la multitud que se reunía se hacían más fuertes sobre ellos. «Esto es solo el principio, pero enfrentaremos lo que sea que venga después, de la misma manera que hemos enfrentado todo lo demás, juntos». Afuera, el mundo estaba cambiando de una manera que se extendería por generaciones. Pero en la tranquilidad del búnker de Samuel Harper, rodeados de los inventos que ya estaban salvando vidas en todo el mundo, un padre y un hijo se mantuvieron unidos por un legado que los había transformado a ambos. De sobrevivientes rotos a guardianes del futuro de la humanidad. 6 meses después, la Fundación Harper ocupaba la granja renovada y el búnker, que alguna vez había sido el laboratorio secreto de Samuel. Lo que había comenzado como un padre y un hijo desesperados buscando un nuevo comienzo, se había convertido en la sede de la iniciativa de tecnología humanitaria más exitosa de la historia moderna. Mason, ahora de 11 años y considerablemente más alto, estaba en lo que solía ser la oficina oculta de Samuel, que se había convertido en un centro de comunicación, conectándolos con proyectos humanitarios en todo el mundo. Las paredes estaban cubiertas con fotografías y cartas de comunidades que habían implementado los inventos de Samuel. Pueblos en Kenia con su primera electricidad confiable. Cooperativas agrícolas en Perú que duplicaban el rendimiento de sus cultivos. Campos de refugiados en Siria con acceso a agua limpia por primera vez. El proyecto agrícola en Bangladesh está listo para la fase 2, le dijo Mason a su padre, leyendo un mensaje que acababa de llegar. Quieren expandir el programa de mejora del suelo a 3 distritos más. La doctora Santos dice que los resultados han sido mejores que las proyecciones más optimistas del bisabuelo Samuel. Elliot levantó la vista de los documentos legales que estaba revisando con Elena Rodríguez,
que se había convertido en la jefa de asuntos legales de la fundación y ahora era una residente permanente de la casa de invitados detrás de la propiedad principal. Las batallas legales habían sido intensas, reclamaciones gubernamentales, demandas corporativas, disputas internacionales de patentes. Pero la cuidadosa preparación de Samuel se había mantenido. Las patentes humanitarias eran inquebrantables. La liberación global había hecho imposible la supresión, y el derecho internacional estaba evolucionando para proteger la tecnología humanitaria de código abierto. ¿Alguna noticia del proyecto de purificación de agua en Somalia?, preguntó Elliot. 3 comunidades más se conectaron esta semana, respondió Mason con satisfacción. Esos son 15,000 personas que ahora tienen acceso confiable a agua limpia, y los técnicos locales que entrenaron ya están planeando expandir el programa a los pueblos vecinos. La transformación en Mason fue notable, pero no sorprendente. El niño retraído y derrotado que se había mudado a Virginia hace 6 meses había sido reemplazado por una persona joven segura y con un propósito que hablaba regularmente con ingenieros, trabajadores humanitarios y funcionarios del gobierno de todo el mundo. Su escuela había creado un programa de estudio independiente especial para acomodar sus responsabilidades únicas, y ya estaba discutiendo planes universitarios que se centraban en el desarrollo internacional y la tecnología sostenible. Pero el cambio más importante fue más simple que todo eso. Estaba feliz, genuinamente, profundamente feliz, de una manera que iluminaba cada habitación en la que entraba. Sarah Chen llegó para su reunión de coordinación semanal, trayendo actualizaciones del proyecto de procesamiento atmosférico de su padre en la Columbia Británica y noticias de otros miembros del colectivo de la conciencia en todo el mundo. La red secreta había salido de décadas de ocultamiento para convertirse en una organización internacional formal dedicada a garantizar que la tecnología revolucionaria sirviera a fines humanitarios en lugar de militares o comerciales. El proyecto de restauración del clima en el Amazonas está mostrando resultados notables, informó Sarah. Los procesos atmosféricos del Dr. Chen están eliminando el dióxido de carbono más rápido de lo que cualquiera esperaba, y la regeneración de la selva tropical va adelantada a lo previsto. El gobierno brasileño está solicitando la expansión a 6 sitios más. ¿Qué pasa con la interferencia corporativa?, preguntó Elena, siempre atenta a los intentos de cooptar o comercializar el trabajo de Samuel. Mínima hasta ahora. La naturaleza de código abierto de la tecnología hace que sea difícil de monopolizar y las protecciones legales internacionales se mantienen. Hemos tenido algunos intentos de adquisición hostil, pero la estructura de patentes humanitarias que Samuel creó hace que sea casi imposible lucrar con la tecnología sin hacerla también disponible gratuitamente para las comunidades que la necesitan. La conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Mason la abrió para encontrar a una joven de edad universitaria con un equipo de cámara y la actitud segura de una documentalista. Hola, soy Jennifer Kim de la Escuela de Comunicación para Graduados de Stanford. Estoy haciendo un documental sobre la Revolución Harper y su impacto en el desarrollo global. ¿Estarían dispuestos a dar una entrevista sobre el legado de su bisabuelo? Se había convertido en una petición común. Periodistas, investigadores, cineastas, historiadores, todos querían documentar la historia de cómo un niño de 10 años y su padre habían cambiado el mundo al elegir los principios sobre las ganancias. Mason se había vuelto notablemente hábil en estas entrevistas, capaz de explicar tecnología compleja y filosofía humanitaria con una claridad que impresionaba a adultos del doble de su edad. Claro, dijo Mason, llevando al equipo al porche delantero donde la luz de la tarde era perfecta. Pero quiero asegurarme de que entiendan que esta no es realmente mi historia, ni siquiera la historia de mi familia. Es la historia de todos los que eligieron usar la tecnología de mi bisabuelo para ayudar a la gente en lugar de explotarla. Mientras Mason se instalaba para la entrevista, discutiendo la visión de Samuel y la implementación global de sus inventos, Elliot se quedó mirando desde la ventana de la cocina. El niño que una vez había estado tan retraído que apenas hablaba, ahora estaba articulando ideas sobre justicia social, ética tecnológica y cooperación internacional que desafiarían a los estudiantes de posgrado. Es notable, dijo Elena, uniéndose a Elliot en la ventana.
Samuel se sorprendería de en lo que se ha convertido. Creo que Samuel sabía exactamente en lo que se estaba convirtiendo, respondió Elliot. Esas cartas, esos mensajes, no solo estaba dejando instrucciones sobre cómo proteger su tecnología, estaba creando un legado que inspiraría a la próxima generación a ser mejor de lo que somos. La entrevista concluyó con Mason mostrando al equipo del documental El Búnker, explicando cómo funcionaba cada invento y describiendo su implementación en todo el mundo. Su parte favorita siempre fue el centro de comunicación, donde llegaban mensajes diariamente de comunidades que habían sido transformadas por el acceso a agua limpia, energía renovable o agricultura mejorada. Esto es lo que el bisabuelo Samuel realmente inventó, le dijo Mason a la cámara, de pie rodeado de fotografías de niños bebiendo agua limpia y familias alimentando sus hogares con colectores solares. No solo la tecnología, sino la prueba de que cuando las personas tienen acceso a lo que necesitan, crean cosas asombrosas. El agua limpia no solo previene enfermedades, permite que los niños vayan a la escuela en lugar de caminar horas para encontrar agua. La energía renovable no solo alimenta luces, alimenta clínicas y escuelas y pequeñas empresas que cambian comunidades enteras. Mientras el equipo de filmación empacaba y se marchaba, padre e hijo se quedaron juntos en el porche de la casa que se había convertido en el centro de un movimiento global. Las colinas ondulantes de Virginia se extendían hacia el horizonte, pacíficas e inalteradas. Pero ambos sabían que el mundo, más allá de esas colinas, se estaba transformando de una manera que se extendería por generaciones. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó Elliot a su hijo mientras veían la puesta de sol. Mason consideró la pregunta con su seriedad característica. Luego sonrió, la sonrisa brillante y segura que se había convertido en su sello distintivo en entrevistas y conferencias internacionales. Solo de una cosa, dijo. Ojalá el bisabuelo Samuel pudiera ver lo que está sucediendo. Ojalá pudiera saber que su sueño está funcionando. Elliot miró a su hijo, esta persona joven que había pasado de ser un niño roto a un líder que inspiraba a adultos en todo el mundo, y sintió la presencia de Samuel Harper en cada palabra que Mason decía, en cada decisión que tomaba, en cada acto de coraje que elegía sobre la comodidad. Creo que sí lo sabe, dijo Elliot. Lo está viendo. Creo que está observando a través de cada cosa que haces, cada elección que tomas, cada vez que eliges ayudar a la gente en lugar de lucrar con ellos. Así es como los legados realmente funcionan. Viven en las personas que eligen llevarlos adelante. Cuando entraron para cenar, Mason hizo una pausa en la fotografía que ahora colgaba en el pasillo principal, el nuevo retrato familiar que se habían tomado hace 3 meses. Padre e hijo de pie juntos frente a la casa restaurada, con la entrada del búnker visible detrás de ellos y paneles solares brillando en el tejado. Ambos sonriendo, ambos cambiados por el descubrimiento de que algunas herencias no se miden en dinero, sino en el coraje de usar el poder de manera responsable. Era el retrato de una familia que había encontrado su propósito al proteger algo más grande que ellos mismos, y al hacerlo había descubierto exactamente quiénes estaban destinados a ser.